Gloria a nuestro Dios. Está con nosotros nuestro hermano Bernardo Díaz. Él está pastoreando la misión allá en Alegría, Usulután. Recibámosle con un fuerte aplauso. Gloria a Dios. Hermanos, que el Señor les bendiga. Venimos pues una vez más, ¿verdad? Como siempre, en esta iglesia a compartir la palabra del Señor. Es importante, como mencionaba el pastor Merlos hace un momento, el hecho de congregarnos, el hecho de saber que si nos llenamos de la palabra del Señor, tenemos un camino muy prometedor, lleno de victoria, lleno de éxitos. En esta ocasión vamos a hablar un poquito del verdadero éxito, cómo el cristiano puede hacer para vencer los obstáculos en la vida. Porque yo me imagino que todos los que estamos en este lugar hoy, de seguro que tenemos algún que otro problema, alguna que otra necesidad, alguna que otra cosa que necesitamos arreglar en nuestra vida. Y ¿sabe qué? La solución siempre está en la palabra del Señor. Así es que vamos a tratar de compartir un poco de eso. Voy a pedirles, por favor, que abran sus Biblias en el Evangelio de Lucas, en el capítulo 11, versículo 27. Evangelio de Lucas, capítulo 11, versículo 27. Cuando lo haya encontrado me dice amén, por favor. Amén. Leemos la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice la palabra del Señor así. Mientras él decía estas cosas, una mujer de entre la multitud levantó la voz y le dijo: Bienaventurado el vientre que te trajo y los senos que mamaste. Y él dijo: Antes bienaventurados los que oyen la palabra de Dios y la guardan. Leemos hasta ahí y oramos al Señor. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias, Señor, pues nos permites un día más de vida para glorificar y para alabar tu santo nombre. Te pedimos, Señor, que utilices mis labios para hablar, para llevar el mensaje que tú tienes para cada uno de mis hermanos que están hoy en este lugar. Toma control, Señor, de todo lo que se diga. Habla y edifícanos en tu fe. Todo te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. ¿Pueden tomar asiento, hermanos? Una de las cosas muy importantes que vemos ahí, está hablando una mujer y le está diciendo a nuestro Señor Jesucristo: bienaventurados los senos que mamaste, el vientre que te trajo al mundo. Y obviamente yo estoy seguro que toda mujer que ahora sabe, que conoce quién es Jesucristo, que sabe que es el Hijo de Dios, sabe que ese es un privilegio muy, pero muy grande. Qué privilegio tan grande se le dio a la Madre de Cristo. Pero déjeme decirle, mi hermano, en esta noche, que el Señor responde con algo que nadie pensaba. ¿Y sabe qué dijo el Señor? Que usted y yo somos más bienaventurados que ella. ¿Y por qué? Porque Él dice aquí: antes que ella, son bienaventurados los que oyen la palabra de Dios y la guardan. Y yo creo que los que estamos hoy en este lugar hemos venido porque hemos oído la palabra de Dios, hemos venido porque hemos creído la palabra de Dios y hemos venido porque sabemos que la solución a nuestros problemas están en la palabra del Señor. Entonces, con todo eso, nosotros hoy tenemos una gran responsabilidad. Y esa gran responsabilidad nuestra, ¿cuál es? Esa gran responsabilidad es que el Señor nos ha amado, que el Señor nos ha dado un puesto de privilegio en su reino celestial, que el Señor nos ha hecho más que vencedores, como dice su palabra, y ahora nosotros tenemos el compromiso de serle obedientes y de agradecerle y agradarle en todos los días de nuestra vida. Eso tenemos que hacer. ¿Y por qué? Porque el Señor, cada vez que nos pide algo, nos promete algo. Siempre nos da algo. El Señor no pone a las personas a trabajar en su obra y las deja sin recompensa. El Señor viene y en su gran misericordia siempre nos da algo. Siempre viene y nos dice: hijo mío, yo quiero que guardes mi consejo, yo quiero que sigas mi camino. Pero siempre que el Señor nos dice eso, nos dice al final que todo nos va a ir bien. Nos dice al final que vamos a ser bendecidos. Nos dice al final que vamos a tener la solución a nuestros problemas. Nos dice siempre que Él está con nosotros y que todo lo podemos cuando estamos con Él. Entonces, fíjese en este caso, cómo muchas veces nosotros también como seres humanos confundimos las cosas. Porque en este caso dice alguien: mira, bienaventurada tu mamá, pero viene Jesús y le dice: no, espérame,
antes que ella, son bienaventurados los que escuchen mi palabra, los que escuchan mi palabra, pero que también la guardan. ¿Y por qué son estos bienaventurados o antes que ella bienaventurados? Simple y sencillamente porque dice la Biblia en Efesios 1:13 que habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. ¿Y sabe qué? En esa época el Espíritu Santo todavía no había venido a quedarse en este mundo. Pero usted y yo ahora tenemos al Espíritu Santo de Dios en nosotros. Tenemos la capacidad entonces para poder agradar a Dios. Tenemos la capacidad para caminar por los caminos que Él nos ha enseñado que debemos andar. Tenemos la capacidad, como se decía antes, para transformar nuestras vidas, para poder hacer cosas que son agradables al Señor, para poder hacer todo aquello que hemos anhelado también y que está de acuerdo a la voluntad de Dios. El Señor quiere, y se decía hace un momento, que se testifique de Él. Pero testificar del Señor no solo es venir y contar cosas del Señor, es vivir como el Señor dice que debemos vivir. Es dar testimonio con nuestros actos, es que el cristianismo es un estilo de vida que todos debemos adoptar si es que verdaderamente hemos creído y guardado la palabra de Dios en nuestro corazón. Entonces, ¿qué sucede con esto? Vea y acompáñame por favor al libro de Hebreos en el capítulo 10, versículo 36, por favor. Muchas veces una de las cosas que el Señor nos ha pedido y nos pide siempre es que tengamos paciencia. Hay que tener paciencia, hay que esperar en el Señor, hay que agarrarnos de las promesas del Señor, pero tenemos que esperar el tiempo de Él para que podamos recibir todo aquello que necesitamos. Para que podamos recibir todo lo que nosotros a Él le pedimos. Vea lo que dice Hebreos 10:36. Dice, porque os es necesaria la paciencia para que habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. El Señor Jesús cuando vino, Él nos ha dado muchísimas promesas. Una de ellas y la principal, prometió que el Espíritu Santo venía y el Espíritu Santo vino. Prometió que si creemos en Él, somos salvos. Prometió que Él vino a darnos vida y vida en abundancia. Prometió que nada podría separarnos del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Prometió que en Él somos más que vencedores. Todas esas promesas están ahí. Ahora la pregunta es, ¿estaremos nosotros agarrando esas promesas? ¿Será que verdaderamente nosotros somos más que vencedores? ¿Será que todo el territorio donde pongamos nuestros pies será nuestro? ¿Será que tenemos la capacidad de conquistar incluso nuestra propia vida? ¿O todavía no hemos logrado vencernos a nosotros mismos? Debemos preguntarnos eso. ¿Y por qué? Porque tenemos capacidad, decíamos antes. Porque el Espíritu Santo ha venido a morar en nosotros. Y la palabra de Dios dice que ese espíritu es de poder, es de amor y es de dominio propio. Y si ese espíritu está en nosotros, capacidad tenemos y de sobra. Entonces la pregunta es, ¿hemos logrado conquistar nosotros nuestra vida primero? Tenemos que meditarlo, tenemos que pensarlo y analizarlo tranquilamente, no con un sentido de religiosidad, sino con un sentido de verdad, porque nuestro Señor Jesucristo dijo que Él es la verdad. Entonces, de acuerdo a la enseñanza de Él, tenemos que ver cuánto verdaderamente de nuestra vida hemos conquistado, cuánto de nuestra vida nos falta que conquistar. ¿Y sabe qué? El Señor nos ha llamado para que sigamos conquistando, no para que nos quedemos en el primer paso, no para que vengamos y digamos hoy, hermano, pero si yo ya soy salvo, yo ya tengo todo. ¿Qué más quiero con ser salvo? Y por supuesto que es un gran regalo. Y por supuesto que ser salvo es muy grande. Eso nadie lo va a discutir jamás. Pero ¿sabe qué? El Señor Jesús en ese plan de salvación no vino a decirnos que íbamos a ser salvos y que íbamos a disfrutar de todas las riquezas y de todas las cosas que Él tiene para nosotros hasta que lleguemos al cielo. Por eso Él dijo, miren, si yo he venido para que tengan vida, para que la tengan en abundancia. Si yo he venido, dijo, porque yo soy el buen pastor. Porque yo los voy a cuidar, porque yo los voy a sustentar, porque yo me voy a encargar de que ustedes tengan todo lo que ustedes necesitan. Ese es el Dios que nosotros tenemos. Ese es el Dios al que necesitamos agradar, al que necesitamos hoy
obedecer, al que necesitamos mañana seguir buscando y seguir obedeciendo. ¿Y hasta cuándo? Hasta que Él venga por nosotros. ¿Y después qué vamos a hacer? En el cielo igual vamos a seguir con Él, igual lo vamos a adorar, igual le vamos a obedecer, igual nos va a sustentar. Eso el Señor lo ha prometido. La pregunta es, ¿verdaderamente nosotros estaremos creyendo lo que el Señor nos ha dicho? Porque muchas veces nosotros decimos cosas y decimos, yo creo en Dios. Y muchos, alguna vez hemos dicho eso, pero ¿sabe qué? No le creemos a Dios, que son cosas diferentes. Porque si verdaderamente le creyéramos al Señor, haríamos todas aquellas cosas que Él nos ha dicho. Y nuestras vidas seguramente serían completamente diferentes. Porque todo aquel que obedece a la voz del Señor, perdóneme, pero cambia, y cambia totalmente. Yo mismo puedo dar testimonio de eso. ¿Por qué? Porque yo, les voy a confesar, yo jamás pensé estar en un lugar como este, y mucho menos quizás predicando la palabra del Señor. Yo nunca pensé en esto, jamás pasó por mi mente. Yo, para serles sincero, vivía en el mundo, como dice, sin Dios y sin esperanza. ¿Pero por qué? Porque no veía, porque era ciego. Pero ¿sabe qué? Dios en su misericordia nos hace ver y nos trae aquí para que le adoremos, para bendecirnos, para salvarnos, para decirnos que somos más que vencedores, para decirnos que nos cuida como a la niña de sus ojos. Eso es lo que Dios ha hecho. ¿Con quién? Con lo más vil del mundo, dice la Biblia. Y entonces, ¿qué es lo que quiero decirle, hermano? Podemos salir de nuestras dificultades. En Cristo podemos vencer porque hay promesas. En Cristo está la solución a todos nuestros problemas, a todas nuestras dificultades y a todas nuestras debilidades, porque Él nos sustenta, porque Él nos guía y porque Él nos ayuda con su Espíritu Santo en todas las situaciones de nuestra vida. Si eso creemos, entonces vamos a lograr el éxito. No hasta que lleguemos al cielo, sino aquí mismo en la tierra. Y entiéndase éxito, no como una gran cantidad de bienes materiales, sino, díganme, ¿cuánto cuesta la paz interior que cada uno de ustedes ahora goza desde que el Espíritu Santo vino a su corazón? ¿Cuánto vale el hecho de que hay dificultades, el hecho de que hay problemas en nuestra vida y nosotros podemos alabar al Señor? ¿Cuánto cuesta el hecho de que vemos que tenemos problemas enormes y de igual manera seguimos nosotros en paz? Y de igual manera nos gozamos y cantamos al Señor porque el gozo de su salvación está en nosotros. ¿Qué precio podrá tener eso? No tiene precio. Más bien, no es que no tenga precio, no podemos calcular el precio porque el precio es el precio que pagó mi Señor Jesucristo en la cruz del Calvario, y el precio es, gloria a Dios, y el precio es la sangre bendita de nuestro Señor Jesucristo. Ese es el precio. Entonces, lo correcto que es, no que no haya un precio, sino que el precio es incalculable, sino que el Señor ha pagado por usted y por mí algo que usted y yo, ni siquiera, creo yo, podemos imaginarnos verdaderamente de cuánto vale. Aquel que creó el universo, aquel que hizo todas las cosas que existen, ese mismo envió a su Hijo a dar su vida por usted y por mí. Ese mismo se humilló. ¿Para qué? Para que nosotros ahora no seamos humillados, para que ahora podamos tener la certeza de que nos acercamos a Él y no seremos avergonzados. ¿Quién hizo eso? Nuestro Señor Jesucristo. ¿Y por qué lo hizo? Por amor a nosotros. Y ahora entendemos, hermanos, por qué la Biblia nos dice, cuando comenzamos a leer en Lucas 11:27, más bienaventurados son los que oyen la palabra de Dios y la guardan. ¿Por qué? Porque simple y sencillamente tenemos entrada al reino de los cielos. Porque simple y sencillamente el Señor a través de su palabra nos hace más que vencedores. Es por eso que somos bienaventurados. Es por eso que el Señor siempre está con nosotros aquí. ¿Y sabe para qué está aquí? Para que usted le traiga sus problemas, sus dificultades, sin olvidar su alabanza, para que Él pueda seguirnos bendiciendo, seguirnos sustentando y que usted se mantenga pegado al Señor. Amén. Ahora quiero, por favor, que veamos también, porque el Señor ha dado muchísimas promesas, ¿verdad? Ahora, ¿qué es lo que el Señor pide?
Y dijimos, la clave del éxito, ¿cuál es? Obediencia. Tenemos que serle obedientes al Señor. Busque por favor en su Biblia, acompáñame a Deuteronomio capítulo 11, versículo 13. Deuteronomio 11, 13. Aquí es donde se pone interesante la dinámica del reino. La dinámica del reino, ¿en qué consiste? En que nosotros hagamos las cosas como el Señor nos ha mandado que las debemos hacer. Las reglas del juego, si lo queremos llamar así, las ha puesto nuestro Dios. ¿Y nosotros qué tenemos que hacer? Obedecer. Pero ¿sabe qué? A veces tenemos problemas con eso. Lo platicábamos hace un momento. ¿Y sabe cuál es el problema? Que a veces nosotros queremos primero entender a Dios. ¿Y por qué Dios me habrá mandado a que haga tal cosa? ¿Y por qué Dios me habrá dicho que yo vaya donde el hermanito aquel que tan mal me cae y que le pida perdón? ¿Y por qué Dios dice que Cristo iba venciendo cuando estaba siendo golpeado antes de llegar a la cruz del Calvario? Y yo le aseguro que en nuestro razonamiento humano, si nosotros hubiésemos estado viendo el sacrificio de Jesucristo, no hubiéramos creído que Jesús estaba venciendo. Y eso le pasó al pueblo de Israel. ¿Y por qué? Porque no entendemos lo que Dios hace. Porque Dios tiene sus formas y sus métodos. Y a nosotros solo nos ha dicho una cosa. Nos ha dicho que le obedezcamos. No nos ha dicho que lo tenemos que entender completamente. Porque de hecho ni podemos. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Obedecer. Vea lo que dice el versículo. Dice: si obedeciereis cuidadosamente a mis mandamientos, que yo os prescribo hoy, amando a Jehová vuestro Dios y sirviéndole con todo vuestro corazón y con toda vuestra alma, yo daré la lluvia de vuestra tierra a su tiempo, la temprana y la tardía, y recogerás tu grano, tu vino y tu aceite. ¿Qué nos está diciendo el Señor? Si obedeciereis, dice. No dice si me entienden. No dice, ponete a pensar primero que si yo te dije que tenés que ver, que tenés que asegurarte que nadie pague a otro mal por mal, tenés que entender por qué va a pasar así. No tenemos por qué entender completamente, porque el Señor nos dijo, si te golpean una mejilla, pues pon la otra. Si te ponen una carga para llevarla un tramo, llévala el doble. ¿Verdad que no lo entendemos? ¿Por qué? Porque nuestro razonamiento humano nos lleva a pensar otra cosa y creemos nosotros que somos muy vivos, y el ser vivos más que los demás en nosotros muchas veces implica que nosotros nos aprovechemos de los otros y no servirle a los demás. Pero el Señor mismo vino. ¿A qué vino? A servir vino el Señor. No vino a ser servido. Y el Señor, que es Rey de Reyes, que es Señor de Señores, viene a servir. ¿Y por qué yo no debo obedecer? ¿Y por qué yo no debo llevar el ejemplo de Jesucristo en mi vida? Esa es la pregunta. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que hacer lo que Él dice, obedecer. Pero no nos metamos a razonar demasiado. Es que mire, es que teológicamente, es que mire, la relación con Dios no es teológica. La relación con Dios es una relación de obediencia. Él dice que se hace, Él dice que nos conviene, y nosotros simple y sencillamente hacemos como Él dice, y entonces que somos más que vencedores. De otra manera no se puede, y podemos meternos a todo razonamiento que usted quiera, pero si no obedecemos a nuestro Dios, no vamos a lograr nada. Pero yo quiero ver otra cosa aquí, ¿verdad, hermanitos? Que aquí habemos muchos que servimos al Señor. Habemos muchos, creo yo. Hay muchos servidores aquí, ¿verdad? Amén. Ok. Qué bueno. ¿Por qué? Porque estamos haciendo uno de los pasos que aquí dice. Mire lo que dice aquí. Si obedeciereis cuidadosamente a mis mandamientos que yo os prescribo hoy, amando a Jehová vuestro Dios. Ok. Amando. ¿Quiénes aman a Dios de los que están aquí? ¿Todos amamos a Dios? El Señor dijo, si me amáis, cumplid mis mandamientos. No dijo, si me amáis, ponete a ver si te parece alguno de mis mandamientos y entonces lo cumplís. ¿Qué dijo? Si me aman, cumplan mis mandamientos. ¿Y qué nos ha mandado a hacer el Señor, hermanos? A que podamos vivir en armonía. Mirad cuán bueno y delicioso es habitar los hermanos juntos. ¿Cómo? En armonía. Eso nos manda a hacer el Señor. Sopórtense los unos a los otros. Sí, el Señor lo dijo. Ahora la pregunta es, ¿nosotros vivimos así? Amén, ¿verdad? No oí ni un amén. ¿No vivimos en armonía los unos con los otros? ¿Lo intentamos por lo menos?
Amén. Ahí se oyen más, ¿verdad? Pero qué bueno porque estamos en el camino. ¿Y qué es lo importante aquí ahora? Estamos en un proceso. Y se mencionó antes también. ¿Cuál es ese proceso? Cada día estamos siendo transformados de gloria en gloria a la imagen de nuestro Señor Jesucristo. Eso es lo que cuenta. Gloria a Dios. Ahora bien, nosotros decimos amar a Dios y a veces pues eso se nos queda un poquito corto a nosotros. Pero aquí hay otro requisito, fíjese. Y ese otro requisito dice, sirviéndole con todo vuestro corazón y con toda vuestra alma. Los que estamos aquí todos somos servidores del Señor. Todos somos servidores de Dios, ¿verdad? Ahora la pregunta es, vea, ¿cómo dice el Señor que se le debe servir? ¿O simple y sencillamente dice que se debe servir? No, ¿verdad que no solo se trata de servir? Se trata de servir, dice ahí, con todo vuestro corazón y con toda vuestra alma. Eso está diciendo. Ahora bien, cuando nosotros vamos a servir, no vamos a servir como usted quiere, hermano. Vamos a servir como Dios dice que debemos servir. Porque cuando comienza el versículo, yo quiero que usted vea un detalle que está ahí. Dice, si obedeciereis cuidadosamente. No dice si obedeciereis simplemente, sino si obedecemos cuidadosamente. ¿Y eso qué significa? Que vamos a oír la instrucción, que vamos a ver los detalles de la instrucción y que vamos a hacer las cosas según se nos ha detallado en lo que vamos a hacer. Es que mire, podemos nosotros venir y decirle a alguien, mire, yo necesito que me pinte la casa o necesito que venga y pinte la iglesia. Ok, hermano, ¿y de qué color la quiere? Mire, yo la quiero que se pinte de amarillo, otra vez así como está. Y viene y de repente no puso atención. Mira vos, ¿y qué colores que dijo el pastor? No, hombre, dijo que rosado. ¡Ay, qué chivo! Y cuando viene el pastor, todo rosado. Mire, pastor, qué bonita quedó la iglesia rosadita. Y entonces el pastor le da ataque, ¿va? ¿Pero por qué? Porque él dio una instrucción, dio las especificaciones de la instrucción, pero no se hizo como se dijo. Entonces Dios viene y nos dice, ¿vas a servirme, hijo? Sírveme de todo corazón. Yo no quiero que me sirvas a medias. Yo quiero que en tu corazón el primero sea yo. Que vengas a servir con la intención de agradarme a mí. Que sirvas a los hombres con la intención de servirme a mí. Pero no simplemente servir porque yo tengo costumbre de servir. Porque ya me volví religioso. Porque de repente nosotros los seres humanos caemos en la rutina. Y lo que hacemos hoy, a veces lo hacemos mañana. Y cuando tenemos una semana de estar haciendo lo mismo, ya nos acostumbramos. Y cuando ya nos acostumbramos, ya no lo estamos haciendo de corazón. Ya lo estamos haciendo por costumbre. Ya lo estamos haciendo por rutina. ¿Y eso cómo se llama? Religiosidad. ¿Y la relación con Jesucristo es a través de la religión? No, ¿verdad? Es a través de la fe. Es a través de la fe. Entonces, si yo sirvo como dice el Señor, porque la fe se fundamenta en la palabra que Él nos ha dado. Entonces debo hacer las cosas como Él dice, no como yo pienso. Entonces debo servir al Señor, como dice la Escritura, cuidadosamente, viendo hasta el último detalle. Yo a veces cuando me pongo a leer la Biblia, y a veces me pongo a leer los libros estos, así como Deuteronomio y todos esos, donde están todas las instrucciones de cómo hacían los sacrificios allá en el pueblo de Israel. Mire, qué complicado usted. Todo, mire, al cabrito, al cordero que ustedes van a degollar, tienen que ponerle la mano de una forma, le tienen que dar vuelta, después el cuchillo tiene que ser así. O sea, están pero todos los detalles de qué es lo que el Señor quiere que se hiciera con ese animal cuando se iba a degollar. Entonces, a nosotros el Señor nos ha dado ciertas instrucciones también. ¿Cuáles son las instrucciones que el Señor nos ha dado? La primera y más importante de todas es que creamos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. ¿Para qué? Para que seamos salvos. Y después de eso, ¿qué nos ha dado? Que obedezcamos a sus mandamientos. Ahora bien, ¿y para qué quiere el Señor que obedezcamos? ¿Será que Él es un ser egoísta que simple y sencillamente quiere tenernos ahí haciendo cosas para agradarse Él mismo? No, mire lo que dice aquí. Dice, cuando le hayamos amado y cuando le hayamos servido con todo nuestro corazón y con toda nuestra alma, yo daré la lluvia de vuestra tierra a su tiempo,
la temprana y la tardía, y recogerás tu grano, tu vino y tu aceite. ¿Quién da la lluvia? El Señor. ¿Quién le dio su trabajo, hermano? Se lo dio el Señor. ¿Y cuándo se lo dio? En el tiempo que usted más lo necesitaba. En el tiempo que yo más lo necesitaba, entonces viene el Señor y nos da todo aquello que nos quita la paz a veces. ¿Por qué? Porque Él sabe el momento exacto. ¿Pero qué pide el Señor? Yo no sé qué le pide usted al Señor. Yo no sé qué problemas cualquiera de los que estamos aquí puede estar pasando hoy. Tribulación, angustia, lo que sea. En todas esas cosas dice la Biblia, somos más que vencedores. Pero ¿sabe qué? Somos más que vencedores. Sí, cuidadosamente obedecemos lo que el Señor nos dice. Porque si no le obedecemos, perdóneme, más que vencedores, ya no somos. Ya no podemos ser más que vencedores. ¿Por qué? Porque hemos perdido la comunión con el Señor. Y en este caso dice, yo daré la lluvia de vuestra tierra a su tiempo, la temprana y la tardía. Y vea qué bonito, y recogerás tu grano, tu vino y tu aceite. Quiere decir que en el ambiente agrícola, ¿qué vino a hacer el Señor? Yo daré la lluvia, dice, y recogerás tu grano. ¿Qué significa? Que la planta nació, creció, dio fruto y no hubo plaga que se la comiera. Y no hubo nadie que la fuera a arruinar. Y nosotros podemos recoger lo que hemos sembrado, porque eso es lo que vamos a recoger, ¿verdad? Amén. Entonces, y después dice, y también tu vino y tu aceite. Quiere decir que el proceso se cumple completamente. Sembramos, recogemos lo que sembramos y luego lo procesamos, pero nada se nos arruina. ¿Y por qué no se nos arruina? Porque el Señor está con nosotros, porque Él sostiene, porque Él prospera tu vida, porque Él prospera tus negocios, porque Él prospera también tu familia. ¿Y qué pide el Señor? Simple y sencillamente que le obedezcamos. Y mire, hay promesas tan grandes, porque lo que el Señor pide en realidad no es mucho. Porque Él sabe de nuestras capacidades. Y como Él sabe de nuestras capacidades, jamás nos va a pedir algo que nosotros no podamos hacer. Porque Él es un Dios justo. Porque Él no va a venir a ponernos cargas que nosotros no podemos llevar. Él nos va a pedir todo aquello que sabe que tenemos la capacidad de llevar. Vea usted una de las promesas del Señor. Éxodo 23, 22. Oiga lo que dice, pero si en verdad oyeres su voz e hiciereis todo lo que yo te dijere, seré enemigo de tus enemigos y afligiré a los que te afligieren. Imagínese usted lo que promete el Señor ahí. Pero ¿qué pide el Señor? Si oyeres mi voz. Y allá nos dijo, si obedeciereis cuidadosamente. Ahora yo les digo, para obedecer cuidadosamente, ¿qué tenemos que hacer primero, hermanos? Debemos oír cuidadosamente para que todos los detalles de la instrucción de Dios nosotros los guardemos y los llevemos a la práctica. Y entonces el Señor dice, si oyereis, si en verdad oyeres su voz e hicieres todo lo que yo te dijere, seré enemigo de tus enemigos y afligiré a los que te afligieren. Imagínese usted, ¿y qué pasa cuando tenemos enemigos nosotros en la colonia, en la calle, donde sea? A veces nos da miedo, ¿verdad? Pero ¿qué dice la Biblia? Pero dice la Biblia que sus enemigos son los enemigos de Él también. ¿Y qué va a hacer? Los va a afligir. ¿Y para qué? Para que a usted no le hagan daño. Para que nosotros podamos caminar seguros. Para que usted y yo salgamos de nuestras casas todos los días en la mañana tranquilos, sin temer nada. Porque Él, como poderoso gigante, camina a la par de nosotros. Por eso, gloria a Dios. Y luego volvemos otra vez a lo mismo. ¿Qué es lo mismo? Hermanos que todavía no están en un ministerio sirviendo, al Señor es necesario servirle. Vea lo que dice el versículo 25. Mas a Jehová vuestro Dios serviréis, y Él bendecirá tu pan y tus aguas, y yo quitaré toda enfermedad de en medio de ti. Hoy yo les pregunto, ¿habrán personas hoy en este lugar casualmente que tengan una enfermedad? ¿Nos enfermamos de vez en cuando, hermanos? ¿O todos somos sanos que jamás nos enfermamos? ¿Verdad que todos tenemos alguna enfermedad? ¿Qué dice el Señor que hay que hacer? Dice que hay que servirle. Dice, mas a Jehová vuestro Dios serviréis,
y Él bendecirá tu pan y tus aguas, no vas a tener hambre, no vas a tener escasez, y yo quitaré toda enfermedad de en medio de ti, va a haber salud, vamos a estar bien, vamos a estar en la vida abundante que el Señor ha venido a prometernos. Vamos a estar con el Rey de Reyes y Señor de Señores, pero no solo pensando que estamos con Él, sino disfrutando como Él quiere que usted y yo disfrutemos. Porque ¿sabe qué? El Señor no quiere que estemos tristes. El Señor no quiere que estemos siendo maltratados. El Señor no quiere que nosotros por alguna razón suframos en este mundo, a pesar de que sabemos que van a haber dificultades, pero Él, sabiendo eso, nos dijo, en el mundo tendréis aflicción, pero no temáis, porque yo he vencido al mundo. Démosle al Señor un fuerte aplauso, vamos a orar. Gloria al Señor.